Señal directa. Un gusto, como siempre, saludar en este espacio de noticias a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Sustituir una cosa por otra. Suspender, así sea unas horas, el rumor incesante de la rutina y en su lugar poner sonidos diferentes. Los que no atendemos sumidos en la certeza de que las cosas son como son y ni modo. El domingo anterior, Guadalajara se dio el lujo de quebrar la monotonía que le impone su condición de gran urbe o su gigantismo patológico, según se quiera ver. Para conmemorar sus 476 años de historia, su gobierno organizó la mitad de un maratón y 13,000 se anotaron para correrlo. Esos miles, más los espectadores, más policías municipales y de movilidad, más los miles de voluntarios, más los servicios médicos municipales, la gente de protección civil, los cientos comisionados por las empresas patrocinadores, más los atraídos desde otras ciudades por el reto y por Guadalajara, miles y miles que por avenidas sustraídas al pernicioso automóvil llenaron el ambiente con el susurro de las suelas de goma dando en el piso, con los gritos de ánimo que se escuchaban, con la música que de posta en posta sonaba para acompasar la fiesta. Hombres y mujeres, jóvenes de la tercera edad, con capacidades diferentes, todos en bola, ordenadamente en bola y dueños de las calles, rescataron por un rato a la ciudad de debajo del manto sucio de la inseguridad y de la desconfianza. La tomaron del cogote y frenaron la irrefrenable prisa que se instala apenas cualquiera se monta en su auto para sumar al caos que es estar cada cual ensimismado nomás en lo suyo. Cuando en una ciudad como Guadalajara la esperanza lucha a bayoneta calada contra las anécdotas que de casa en casa, de escuela en escuela, en el camión nos contamos, las de asaltos, las del horror por lo que acecha día y noche para agredirnos, para violentarnos, la esperanza que por no poder ser una y común, cada uno la procuramos individual, al echar doble llave, al electrificar las cercas, al aguzar las púas, al evadir la cercanía de los demás. Cuando en una ciudad como Guadalajara la esperanza se vuelve tributaria de la ley del más fuerte o del más apto para sobrevivir, un acto como el medio maratón del domingo pasado nos recuerda que la batalla por el espacio público la vamos perdiendo porque olvidamos el gozo enorme que es proponernos acciones en sociedad. Los policías y de paso, digamos que el recorrido mordió un trozo de Zapopan, fueron amables. Los agentes de movilidad también. En los puestos de avituallamiento y en los servicios médicos el trato fue comedido. Al final, en los alrededores de la Minerva, en medio del gentío, el ambiente era relajado. Sí, no solo podemos apropiarnos de la ciudad, el domingo anterior dejó la impresión de que hay la urgencia gustosa por hacerlo. Nos hemos dejado secuestrar por los malvivientes y por los corruptos que les han dado espacio para hacer lo suyo. La posibilidad del bien que anhelamos está ahí, detrás de la decisión de alzarnos con la propiedad y el derecho indiscutible a la ciudad y a fijar en comunidad su derrotero. Un detalle que quizá precipitó esta sensación, uno que al menos a mí me embargó anteayer. El alcalde Enrique Ibarra hizo su labor no para la foto y el discurso, para que los de los demás, especialmente la de los deportistas y el público, sucediera con ellos al frente de la película. Corrijo, la posibilidad del bien que anhelamos está ahí, detrás de la decisión de alzarnos con la propiedad del derecho indiscutible a la ciudad, posibilidad conculcada por el protagonismo espurio en el que muchos gobernantes incurren. Es hora de transitar de la noción que reza que las cosas pasan solo desde ellos, a pesar de ellos, a hacerlas con ellos, con quienes de los gobernantes sepan que no son el centro, tampoco el fin. Un día después, si fue coincidencia o tal vez no, hay quienes suponen, como Borges, que llamamos coincidencia a nuestro ignorar las sutiles leyes del cosmos. El caso es que un día después, ayer, 5 organizaciones anunciaron su enlazamiento
El espíritu de su voluntad por aliarse es el mismo que se paseó durante la jornada del medio maratón, el de apuntalar una de las más antiguas pasiones humanas, la de formar colectivos, pero unos peculiares, igualitarios, para el diálogo crítico y para el hacer, no a partir de jerarquías, sino horizontal, para resolver ayuntados y no jugar el estéril juego de los roles fallidos, autoridades de membrete, gobiernos de unos cuantos para unos cuantos, legisladores que legislas nomás por no dejar ciudadanos excluidos de los asuntos sociales, salvo los de pagar impuestos y ser carne de cañón. Criminales que cobran tributo, que dictan toques de queda, que matan y delinquen como lo más natural. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Jalisco, ¿cómo vamos?, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana hicieron público que el esfuerzo de cada organización tendrá un componente extra, el de asumir que el cambio benéfico y profundo que es imperativo el país experimente, sucederá a condición de que cada cual, organismos como los mencionados, pero asimismo de barrio en barrio y de causa en causa, de las mujeres a los desaparecidos, pasando por el medio ambiente, desarrollo urbano, anticorrupción, la niñez o adultos mayores, solo para dar unos cuantos ejemplos, es decir, a condición de que las más y los más miren desaprensivamente lo que los otros y las otras hacen, proponen, piensan, investigan, comparten. Los únicos no incluidos en esta corriente de hacernos colectivamente cargo de nuestro destino son los que suministran el placebo de remedio amargo para nuestro estar en crisis, sea económica o de seguridad pública o de la gestión de lo público. Nos hemos tragado sin toser la pseudomedicina de individualismo egoísta que porta la etiqueta "sálvese quien pueda y como pueda". Escribió Octavio Paz en su poema Piedra de Sol: si dos se miran y se reconocen, el mundo cambia. Si organizaciones como las mencionadas voltean a ver no lo que producen, ya lo hacen, sino el contexto a la que cada una trata de responder, de interpretar, de modificar, ese que les da sentido, y añaden a las circunstancias diversas que las contienen la mirada de otra, de otras, México cambiará para bien, no por decreto, por algo tan simple y tan complejo como lo atestiguado el domingo en el medio maratón, porque la gente puesta ante un fin compartido es lo más sólido que existe. Así, el meollo no será que el gobierno, los gobiernos escuchen, sino que decidamos qué queremos que estos oigan, hagan y para qué. En tanto, IMCO, Jalisco ¿cómo vamos?, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana con su gesto nos recuerdan una frase de Sartre que a su vez tomó de Marx: la esperanza está en la acción, a lo que por la naturaleza de estas instituciones debemos añadir y en evaluar sus acciones o lo que dejen de hacer. Otra manera de mirar, de reconocerse y de hacer que el país mute en bola, una bola ordenada y con rumbo. Muchas gracias. Ahora sí que es como juntarse con los más listos del salón, ¿no, Augusto? Así es tratar de copiarles un poco lo que están haciendo y ponerlo al día en Jalisco, sí. Sin duda es una buena alianza, sin duda es sorprendente, aunque no debería sorprendernos, atestiguar la calidad intelectual, la calidad ética de Edna Jaime, de México Evalúa, de Juan Pardinas, de IMCO, de Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana y de Claudio X González en Mexicanos contra la Corrupción. Y esta alianza con Jalisco ¿cómo vamos? Habla bien de lo bueno que hacemos en Jalisco, no solo esta organización, sino todos, porque al final de cuentas, Jalisco ¿cómo vamos? Es un espejo que muestra lo que la sociedad de Jalisco puede y quiere hacer. Y bueno, ayer en esta charla que hubo con los representantes de las organizaciones, Augusto, pues se tocan temas que sin duda preocupan al común de los mexicanos, algunos quizá interesados o enterados de la vía institucional, pero otros también porque así es la vida cotidiana con respecto a la transparencia, con respecto a la corrupción, con respecto al tema de seguridad, a la evaluación de las políticas públicas.
y que son justamente estas organizaciones pues las que han puesto estos temas de alguna manera en una vitrina y han tratado de impulsar pues que todas las personas que trabajan de manera aislada en estos temas pues vayan generando estas alianzas, o por lo menos estas estructuras. Así es, bueno, lo que estas organizaciones han propiciado, entre otras cosas, es que a eso que sucede a una velocidad altísima, esa rutina de los gobiernos, de las personas metidas en las decisiones de los gobiernos, le han puesto una mirada crítica, una mirada que pone cifras, una mirada que apunta a futuro, pero que también nos enseña del pasado. Y eso sin duda ha sido y es muy valioso. No solo la vida que corre incesante, rápida, sino la vida que se mira a sí misma y que dialoga para ser mejor constantemente. Claro, y se reconoce de alguna manera ayer también, Augusto, el trabajo que ya se hace en Jalisco en este tema, y te ha tocado, por ejemplo, a ti vivirlo muy de cerca, de algunas alianzas que se tienen que hacer para presionar, lo vimos, por ejemplo, con el sistema anticorrupción. ¿Cómo fue posible que algunas organizaciones o como instituciones como Jalisco Cómo Vamos, que trabaja también con algunos temas en particular, vincular a la iniciativa privada que normalmente pues todos creemos que está metida en sus intereses nada más, y pues presionar e impulsar una causa común, ¿no? Sí, claro, bueno, aquí tenemos que reconocer que lo que de bueno está sucediendo en Jalisco, en este diálogo que se ha impulsado intenso entre autoridades, medios de comunicación y la gente común y corriente, participan sí los organismos empresariales de manera muy intensa, empresarios por su cuenta, también las universidades, todas las universidades, académicos y por supuesto organizaciones de la sociedad civil que Jalisco ha demostrado tenerlas muy activas y de altísima calidad. Sí, el mérito de lo bueno que sí está sucediendo en el Estado no pasa por una persona o por una sola institución, sino por la suma de esfuerzos y por la suma de miradas hacia lo común que proponen un futuro. Así es. Y bueno, empiezan con este primer trabajo que además ha estado pues de alguna manera también a la vista de todos, porque se le ha señalado como el presunto culpable de la situación de inseguridad que vivimos, que es el sistema de justicia, ¿no? Sí, junto con el ITESO, Jalisco Cómo Vamos tiene ya un tiempo en el diseño de un observatorio de todo el sistema de justicia. La verdad es que está muy bien. Pronto mostraremos la primera parte que tiene que ver con observar al Poder Judicial, ese espacio que hemos dejado un poco de lado y que está más que dispuesto el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Osuro, a que iniciemos esta observación y seguramente en septiembre que nos planteamos proponer los primeros resultados de este mirar atentos a lo que sucede ahí, nos dará muy buenas pistas sobre cómo intervenir y después tendremos que pasar a entender lo que está sucediendo en todo el sistema de justicia, desde la policía de primer contacto hasta las resoluciones de los jueces, pasando por eso que es transversal, mirar el sistema anticorrupción y cómo se protegen y salvaguardan los derechos humanos. Todo eso comprende este observatorio del que ayer dimos una pista que México Evalúa estará junto con nosotros y que además tiene un trabajo ya nacional bastante importante en este tema, ¿no? Sí, junto con ellos hicimos una evaluación del Sistema Nacional de Prevención del Delito. Después nosotros nos seguimos con una particular que hicimos aquí con lo que sucedió con ese programa en 2016. Así que sí, continuaremos en el caso de México Evalúa, una colaboración que ya ha dado frutos. Muy bien, muchísimas gracias y por supuesto muchas felicidades, Augusto. Creo que el trabajo de Jalisco Cómo Vamos también se fortalece, ha sido muy importante lo que han realizado por el Estado y bueno, pues sin duda una alianza como esta vendrá a fortalecer ese gran recorrido que han hecho. Muchas gracias, Sonia. Y bueno, reconocer también que en este tránsito de Jalisco Cómo Vamos, nuestros aliados estratégicos, por supuesto, nuestro consejo compuesto por empresarios y universidades,
y medios de comunicación y los medios de comunicación que han sido vitales, personajes como tú, Sonia, como Belén, tantos reporteros y reporteras, conductores y conductoras que han estado ahí no solo para dar seguimiento a lo que hacemos, sino para ser críticos, lo que ha permitido que Jalisco Cómo Vamos sea una voz a atender, una voz que trata de sumar para el beneficio de todas y de todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Hacemos una pausa, regresamos.